Vamos a comenzar esta meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría saludar a todos mis hermanos que van a tener la oportunidad de escuchar esta meditación este día domingo, y también a aquellos que van a poder hacerlo posteriormente, ¿no es cierto?, en los días siguientes. En el día de hoy me gustaría comenzar una pequeña serie de tópicos relacionados con el liderazgo en la iglesia. Y de inmediato me gustaría dar lectura a un trozo de la palabra del Señor en San Lucas, en el capítulo 22, versículos 24 al 27. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Vamos entonces a orar al Señor para que Él nos dirija a través de su Santo Espíritu en esta meditación. Bendito Señor y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar en medio de esta congregación que nos escucha en forma virtual y poder, Dios mío, meditar en esta palabra maravillosa. Señor amado, yo te ruego tu misericordia, tu bondad, que tu Santo Espíritu, Dios mío, vaya hablando a cada corazón y vaya iluminándonos, Señor, porque necesitamos de ti, de tu palabra. Necesitamos esas palabras de vida que nos animan, Señor, que nos enseñan, que nos alumbran, Señor. Y tú eres el único que nos puede entregar estas palabras. Yo te ruego que tú me dirijas mis pensamientos, Señor amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego. Amén. Bien. Esta palabra es una palabra muy bonita y me gusta mucho el título que lleva en nuestra Biblia Reina y Valera, ¿ya? El título dice: la grandeza en el servicio, ¿ya? La grandeza en el servicio. Ese es el título y es un hermoso tópico dentro de esta serie, el liderazgo en la iglesia. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿ya? Esta palabra disputa se refiere a una tiene una connotación relacionada con el amor a la conquista, el amor a la victoria, ¿ya? Había una contienda allí, ¿ya? No era simplemente una argumentación que ocurrió ahí, no, era algo fuerte, había pasión allí, ¿ya? Había argumentación, ¿ya?, fuerte respecto de esta situación de quién sería el mayor. No era algo pequeño o menor, ¿ya? De hecho, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 9, ahí también dice, en el versículo 46 al 48, que había una discusión. Dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Normalmente cuando Jesús aparecía, ellos como que disimulaban esta discusión, pero había discusión entre ellos. Y por eso que el versículo 47 dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí,
y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Ya? Entonces ellos eran como un poquito, escondían ese sentimiento cuando aparecía el Señor Jesucristo. Lo escondían. Pero cuando Él se iba, aparecía, afloraba. Y era tal la discusión, mis hermanos, que incluso en el libro de Mateo, en el capítulo 20 me parece, ahí se menciona que se involucraban incluso familiares, como por ejemplo la madre de Santiago y Juan. Ella vino frente a Jesucristo y le pidió, ¿ya? Le rogó que por favor permitiera que uno de sus hijos se sentara a su derecha y el otro se sentara a la izquierda, ¿ya? En el reino del Padre. Entonces, ese era el nivel de disputa que había. No era menor, ¿ya? Pero en este pasaje, en el capítulo 22, al parecer ya esto afloró, ¿ya? O sea, frente a Jesús comenzó esta disputa. Y lo que nos muestra la palabra del Señor es cómo eran ellos, los discípulos. Eran personas carnales, ¿ya? El Espíritu Santo del Señor todavía no había descendido sobre ellos, no había hecho una obra en sus vidas, pero ellos, actuando en la carne, miraban esto, ¿no es cierto?, como un privilegio. Yo quiero ser mayor, ¿ya? Yo voy a ser mayor. No, Pedro va a ser el mayor. Y así, una disputa, ¿ya? Bueno, lamentablemente, dentro de las iglesias todavía existe disputa, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién tiene más miembros dentro de la iglesia? ¿Ya? O quién tiene la iglesia más grande, ¿ya? O cuáles son las entradas más grandes y en qué iglesia. Y se anda pendiente de estas cosas porque hay una disputa igual tan carnal como la disputa que tenían los discípulos. Es lamentable porque no debería ser así, pero existe, ¿ya? O yo tengo más cargos, y muchas veces se ve aquello, el estar llenos de cargos, como una honra del Señor, en circunstancias que el mismo Señor Jesucristo plantea que no necesariamente eso es una honra. Ustedes pueden leer ese pasaje cuando el Señor habla con Marta y con María, ¿no es cierto? Marta estaba pero estresada de tantas cosas que tenía que hacer y estaba sirviendo al Señor. Y el Señor, ¿no es cierto?, la contempla a Marta, porque ella se empieza a frustrar y empieza a reclamarle al Señor: Señor, no te da cuidado que yo tenga tantas cosas que hacer y mi hermana María está ahí a los pies tuyos escuchando y no me ayuda en nada. El Señor le dice: Marta, Marta, ¿no es cierto?, estás muy turbada. María ha escogido lo mejor. Lo mejor ha escogido María. Entonces, el mismo Señor enseña, mis hermanos, que hay que tener cuidado. Cuando una persona se llena de muchos cargos, hay que tener cuidado, porque nada puede obstaculizar nuestra relación, Dios y nuestra alma. Nadie puede obstaculizar algo, ni nada puede obstaculizar aquello, ¿ya? La relación con Dios es lo más importante, incluso más importante que el ministerio. Recuerden que el Señor viene a enseñarnos el secreto de la piedad, de ser un buen adorador. Y eso es lo más importante. Y para poder servir al Señor, el mismo Señor Jesucristo dice: primero debo ser un adorador, luego un servidor. Pero muchas veces hay iglesias donde se recarga el trabajo en ciertas personas y pasan a ser muy buenos servidores, pero no buenos adoradores de Dios. Y por eso que se ven problemas en el liderazgo en la iglesia, ¿ya? Y el liderazgo en la iglesia debiera tener cuidado o autocuidarse de que esas cosas no ocurran, ¿ya? Pero bueno, entonces
dado que se dan esas cosas, empiezan también esas especies de competencias o contiendas, ¿ya? Y que no debería ocurrir, pero lamentablemente ocurren, ¿ya? Ocurren dentro del liderazgo. O por ejemplo, dos personas que llegan al mismo tiempo al ministerio y uno salta en una jerarquía más alta primero que el otro. Es como que a veces se utiliza aquello como una especie, ¿no es cierto?, de jactancia, ¿ya? Que se esconde con un dejo de humildad, pero es jactancia igual, ¿ya? Es jactancia igual. Y eso muestra carnalidad, igual como la que tenían los discípulos. Esto no debería ocurrir, pero lamentablemente ocurre. Y en muchas iglesias ocurre aquello, ¿ya? Entonces, cuando el Señor mira esta situación, este cuadro, Él les enseña algo que es muy importante para nosotros hoy día también. Él les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿ya? Y aquí, de la manera como lo plantea o como lo escribe Lucas, lo escribe muy bonito estos dichos del Señor, ¿ya? Hay como una especie de quiasmo donde la palabra enseñorear se puede juntar con la palabra autoridad, ¿ya? Está repitiendo, está reforzando la misma idea, ¿ya? Y los reyes son también denominados bienhechores, ¿ya? Pero aquí lo que está mostrando el Señor es cómo la autoridad se ejerce en el mundo, ¿ya? La autoridad en el mundo se ejerce de determinada manera, ¿ya? Y la forma como se ejerce autoridad en las organizaciones del mundo, en las naciones, es una imposición desde arriba hacia abajo. Esa es la manera como se ejerce la autoridad en el mundo, ¿ya? Por eso habla de los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y habla de la autoridad, ¿ya?, que tienen sobre ellas. Y más aún, aquellos sobre quienes recae esta autoridad llaman ¿no es cierto?, a sus reyes bienhechores, ¿ya?, o personas que hacen un buen trabajo. Pero él dice, pero entre ustedes, y aquí está hablando los discípulos, esto no va a ser así, ¿ya? Y esto que le entrega aquí es una orden, ¿ya? Le dice: mas no así vosotros, sino sea. Y ese verbo, esa conjugación del verbo ser, sino sea, ¿ya?, está conjugada en forma imperativa, es una orden, ¿ya? Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. O podríamos también traducirla así: sino el mayor entre vosotros llegue a ser como el más joven, ¿ya? En otras palabras, cuando el Señor les dijo esto a ellos en esa época, ellos entendieron esto de esta manera. Normalmente, y esto también es parte de lo que ocurre también en nuestros días, pero en el primer siglo esto era mucho más intenso, el respeto que había, ¿no es cierto?, frente a los ancianos. Una persona joven, cuando estaba frente o en un grupo de ancianos, normalmente permanecía en silencio, a no ser que se le diera la oportunidad de hablar, porque un joven tenía mucho respeto por los ancianos. Ahora el Señor está como revirtiendo eso y dice: si alguno de ustedes es mayor, tiene que comportarse como si fuera una persona joven. ¿Pero en qué sentido? En que tiene que mirar a todos los que están a su alrededor con el respeto que un joven mira a todos los ancianos. Está hablando de respeto. Una persona que está en liderazgo, que está dirigiendo, debe ser respetuosa, ¿ya?
y mirar con respeto a todos los que están a su alrededor, ¿ya? En todo momento, frente a frente, y aunque no tenga la persona al frente, igual debe tratarla con respeto, ¿ya? Luego dice, y el que dirige como el que sirve. Y aquí lo que está haciendo el Señor es un paralelo, ¿ya? Está hablando de mayor el que dirige, joven el que sirve. Está asociando al mayor, al que dirige, y al joven, al que sirve, ¿ya? Ese es el paralelo que él está haciendo. Y cuando él habla de dirigir, está hablando de liderar, ¿ya? Lo que pasa es que la palabra liderar es una palabra que nosotros los hispanohablantes pedimos prestada del inglés, ¿ya? Del verbo lead, ¿ya? Que significa guiar, conducir, llevar, ¿ya? Y líder es el que conduce, el que dirige, el que guía, el que lleva. Eso es liderar, ¿ya? Y es el mismo sentido que tiene la palabra original, que se traduce como dirigir, ¿ya? Veamos un versículo bíblico que está en Hechos capítulo 14, versículo 12, donde se traduce la misma palabra que está en el pasaje que leímos, pero se le da otro significado, se traduce de una manera un poquito distinta, ¿ya? Está en Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 12. Y mire lo que dice acá. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Esa palabra llevaba es exactamente la misma palabra que acá se traduce como dirigir, que es un verbo, ¿ya? Pero ese verbo también se puede traducir de esta manera. Entonces podríamos nosotros traducir esta frase al final de la siguiente forma. El mayor entre vosotros como el más joven, y el que está dirigiendo como el que está sirviendo. O sea, está hablando de en este momento, el que esté dirigiendo tiene que comportarse como el que está sirviendo. Esa es la idea, ¿ya? Y la palabra servir acá es la palabra que nosotros, de donde nosotros derivamos, ¿no es cierto?, el vocablo diácono, ¿ya? Sirviente, ¿ya? Pero este es el verbo. Entonces, acá el Señor está contrastando la manera como se transmite la autoridad en el mundo versus la manera como se transmite su autoridad en la iglesia. En el mundo, la manera como se transmite la autoridad es a través de la imposición hacia abajo. Así es como se transmite la autoridad en el mundo. Pero en la iglesia, entre los discípulos, que son los que componen la iglesia, la autoridad de Cristo se acepta desde abajo, mis hermanos. No se impone desde arriba, se acepta desde abajo, ¿ya? Y esto es muy, pero muy relevante, mi hermano, pero muy importante. Porque aquí el Señor cambia el paradigma, ¿ya? Lo que ocurre es que la iglesia, los sistemas, como se administran las iglesias, y los cuales vamos a ver un poquito más adelante, hoy día están contaminados con algunos vestigios mundanos y no son puros desde el punto de vista de lo que dice la Escritura. Normalmente la Escritura habla de sistemas de administración que son más horizontales que verticales, ¿ya? En la manera como el Señor enseñaba a
dirigir su iglesia. Y eso es lo que está aquí. Eso es lo que él está diciendo acá. Que la autoridad de Cristo se acepta desde abajo, ¿ya? O sea, la persona que tiene autoridad de Cristo está más abajo que aquellos a los cuales sirve, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso es que Él pone este hermoso ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, y de verdad para mí esto es un desafío, y yo creo que esto es un desafío para cualquier hermano o pastor que esté ejerciendo el liderazgo, ¿ya? Dentro de la iglesia. Es un desafío, y por eso es que hemos de estar muy conscientes de lo que nos enseña la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí el ejemplo del maestro. Dice así: porque, a través de una pregunta, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿No es el que se sienta a la mesa? O sea, ustedes. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor es: ustedes son más importantes que yo. Ustedes son los que se sientan a la mesa y son más importantes que yo. Yo soy el que lavo los pies. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y esta expresión o este pasaje, cuando el Señor, hermoso pasaje que está en Juan capítulo 3, en el capítulo 13 de San Juan, donde el Señor le lava los pies a sus discípulos, es el ejemplo vivo, mi hermano, de lo que Él está diciendo aquí. Yo soy el que lavo los pies. Yo soy el que estoy sirviendo. Cuando Él dice, mas yo entre vosotros como el que sirve, eso se puede traducir como, mas yo entre vosotros como el que está sirviendo. En ese momento, Él estaba sirviendo. Siempre sirviendo, mi hermano. Pero Él consideraba a sus discípulos como más importantes que Él. ¿Ya? Más importantes que Él. Y esto Él lo mostró con su ejemplo, mi hermano. Por eso que es tan bonita esta palabra. Por esa razón es que el Señor está contrastando dos sistemas de cómo se transmite la autoridad. El sistema mundano, de nuevo, donde está el mundo. La autoridad se transmite desde arriba hacia abajo, se impone hacia abajo. Eso es lo que hace el mundo, impone la autoridad hacia abajo. En la iglesia, entre los discípulos, la autoridad de Cristo se acepta desde abajo, mi hermano. ¿Por qué desde abajo? Porque el que está, ¿no es cierto?, sirviendo, debe servir con ejemplo. Con el ejemplo se debe servir. Me gustaría que leyéramos un pasaje que está en Mateo, en el capítulo 23. En los versículos, Mateo capítulo 23, versículos 5 en adelante, pero nos vamos a detener en el versículo 8 y también en el versículo 11, ¿ya? Está hablando de los fariseos. Y dice que los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ensanchan sus filacterías, aman los primeros asientos, ¿ya? Y les gustan las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero el versículo 8, y esto es lo que me interesa que miremos. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, dice él, y todos vosotros sois hermanos. ¿Se da cuenta lo que dice aquí el Señor? Está bien escondidito, y muchas veces lo pasamos por alto. Pero Él está diciendo, no queráis vosotros que os llamen Rabí, ¿ya? Porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el Mesías, el ungido, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Bueno, ¿qué nos dice ahí el Señor? El Señor nos está diciendo a través de ese pasaje que el título más elevado que usted y yo podemos alcanzar, y no hay otro título más elevado, ¿ya?, es ser hermano de Cristo, mi hermano. Eso es lo más elevado que nosotros podemos alcanzar. Lo más elevado. No hay una cosa mayor que esa. Ser hermano de Cristo o hijo de Dios también. Y esto también lo enseña Pablo, mi hermano, si esto es algo que Pablo también aprendió de Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, vamos a leer esta referencia nuevamente que la habíamos leído en algunas meditaciones pasadas. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, mi hermano. ¿Se da cuenta? Eso es lo más alto que nosotros podemos aspirar aquí en la tierra. No hay título más elevado que ese. ¿Ya? Sin embargo, nosotros en la iglesia, y con esto me refiero a todo tipo de iglesia, a veces construimos posiciones más elevadas que ser hermano. ¿Ya? O sea, técnicamente, mi hermano, lo que está diciendo aquí el Señor, si Él estuviera ahora entre nosotros y usted le preguntara cómo debiéramos nosotros tratarnos entre todos los que estamos en la iglesia, pastores, obispos, superintendentes, etcétera, todos, ¿cómo debemos tratarnos? Como hermanos. Ese es el título mayor que nosotros podemos alcanzar. No hay otro. ¿Ya? No hay otro, mi hermano. Pero muchas veces se ve en las iglesias que a las posiciones, a los oficios dentro de la iglesia se le da un estatus mucho más elevado que el de ser hermano, mi hermano. En circunstancias que el Señor enseña que esto es al revés, y lo vamos a ver. ¿Ya? Es al revés. Y yo me encontraba con situaciones en donde un hermano, por equivocación, le dice a un pastor hermano, e inmediatamente se le corrige a ese hermano. No, él es pastor, no lo trates como hermano. ¿Pero por qué no? Si somos todos hermanos, mi hermano. Si eso es lo más elevado que podemos alcanzar. Pero nosotros, al igual que los fariseos, vamos poco a poco adoptando cosas que nos hacen parecernos más a los fariseos que a la imagen de Jesús. Entonces, aquí el Señor nos está indicando eso. Lo más elevado, hermanos. ¿Ya? Eso es lo más elevado. ¿Ya? Después, en Mateo capítulo 23, en el versículo 9 continúa y dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y después vuelve a repetir en el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Pero mire lo que dice acá. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces aquí Él está entregando una cosa súper interesante que se complementa a lo que estamos mirando acá. El título, como dijimos, más elevado que usted y yo podemos alcanzar, y por favor no aspiremos a nada más elevado que aquello, ser hermanos, ser hermanos. Pero también el Señor es
escoge de entre sus hermanos personas para el servicio, personas para el ministerio. Y a diferencia de lo que ocurre en el mundo, donde cuando se promueve una persona en el trabajo, ¿no es cierto?, se le sube de nivel, en su viña, en su iglesia, entre sus hermanos, lo que el Señor hace es a quien Él escoge de entre sus hermanos para servir, Él los promueve hacia un nivel inferior que sus hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona que está sirviendo debe mirar a sus hermanos como superiores a él, como más importantes que yo. Así es como el Señor nos miró a nosotros. Él descendió del cielo y vino a servirnos. Y Él le decía a sus discípulos, ustedes son más importantes que yo. Ustedes están sentados a la mesa y yo vine aquí y estoy como el que está sirviendo. Yo soy el que lavo los pies. Esa es la actitud, ese es el liderazgo que nos enseña el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el ejemplo de humildad es lo que comienza a influir en el resto de los hermanos. Y la persona que es escogida por el Señor para el ministerio tiene que comenzar a dar ejemplo de humildad. Pero muchas veces la iglesia se contamina con los formatos que están en el mundo. En el mundo, el formato o la autoridad se transmite así. Yo ordeno, tú obedeces. Yo digo, tú haces. Eso no puede ser en la iglesia. En la iglesia es, por ejemplo, mira, yo te voy a dar el ejemplo de cómo se hace. Y como los hermanos que están arriba ven el ejemplo de aquel que está sirviendo allá abajo, entonces empiezan ellos a aceptar la autoridad de Cristo que fue depositada en ese ministro, en ese siervo del Señor. Así era antes, mi hermano. Así era antes. Y nosotros, la iglesia de hoy, especialmente los que estamos en liderazgo, estamos fallando en eso. Estamos fallando en eso. Pero antes era así. Fíjense ustedes que hoy yo he escuchado con siervos, ¿ya?, que de repente se quejan en algunas iglesias, ¿no es cierto? Y dicen, antes los hermanos iban a pedir consejos al pastor. Hoy eso se ha perdido. Ya nadie viene, ¿no es cierto?, a pedir un consejo. ¿Pero por qué es, hermano? Esto no es por imposición. Antes los pastores antiguos se ganaron aquello con el ejemplo, mi hermano. Porque ellos entendieron, a pesar de que muchos no tenían letras, muchos no tenían educación, muchos no tenían estudios, mis hermanos. Algunos ni siquiera sabían leer. Pero con lo poquito que entendieron, llenos del poder del Señor, mi hermano, del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo del Señor les revelaba la Escritura, ¿ya?, porque no sabían leer. Les revelaba la Escritura y les daba a entender que ellos tenían que servir mirando a sus hermanos como más importantes que ellos y con respeto. Con respeto. Por eso tenían sus puertas abiertas en sus casas y permitían que los hermanos ingresaran a su casa, los invitaban a tomar una tacita de té, abrían al hermano que viniera, tenían las puertas abiertas. Eran casas pastorales, puertas abiertas, mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban sirviendo como el que sirve. Porque sus hermanos son superiores a mí. Pero eso hoy
se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque la iglesia, el liderazgo de la iglesia está contaminado con formas mundanas, con esa estructura o patrón mundano donde la autoridad se impone desde arriba hacia abajo y no es el esquema bíblico que nos enseña el Señor. Es diferente, mi hermano. El Señor nos bendiga, Él nos guarde. Voy a indicarles también que cuando el Señor llama a servir, ¿ya? Cuando Él llama a servir, es importante que la persona que Él llama a servir entienda, primero, que servir significa sacrificar, porque el Señor nos enseña cómo es el servicio. Sacrificar sin pedir nada a cambio, mi hermano. Ese es el ejemplo del Señor. Él vino, se sacrificó por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, sin pedir nada a cambio, mi hermano. Tampoco nosotros podríamos haberle dado nada o algo, ¿no es cierto? Nada podríamos haberle dado nosotros. Porque lo que Él hizo no tiene precio, no tiene comparación lo que Él hizo. Pero Él vino a servir, a sacrificarse, mi hermano, sin pedir nada a cambio. Cuando una persona dice que está sirviendo a sus hermanos, pero está esperando algo a cambio, ese servicio está perdido. Está actuando igual como el mundo. En el mundo la gente dice, yo soy un servidor público, pero está pidiendo algo a cambio, está pidiendo un voto, está pidiendo un sueldo. Pero el verdadero servidor de Cristo, el que es escogido por el Señor, no pide nada a cambio. Sacrifica, porque eso es servir. Sacrificarse sin pedir nada a cambio. Y lo segundo, mi hermano, es que esto requiere humildad. Requiere mucha humildad. Fíjense ustedes que en el libro de Mateo, en el capítulo 23 que nosotros estábamos leyendo, en el versículo 12, si usted lo lee, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor llama al ministerio, es como que lo rebaja de nivel para que pueda mirar a sus hermanos como superiores a Él. Pero ¿cuál es el problema, mi hermano? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros como humanos somos corruptos y muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces en forma inconsciente, adornos que el Señor nos entrega, ¿ya? Adornos de cualquier índole que el mismo Señor nos entrega, esos adornos lamentablemente no se interponen en nuestras relaciones con nuestros hermanos que debieran ser mirados como superiores a nosotros, para mirarlos en forma inferior a nosotros. A lo mejor una profesión, a lo mejor un cargo dentro de la iglesia, a lo mejor ser llamado pastor, ser llamado diácono, ser llamado presbítero, ser llamado obispo o superintendente. Todas esas cosas son adornos que lamentablemente, en vez de bajarnos de nivel para mirar a los hermanos como superiores a nosotros, porque ese es el título más elevado que el Señor vino a entregar a los suyos, muchas veces, mi hermano, muchas veces, esos adornos nos hacen mirar a nuestros hermanos hacia abajo. Y empezamos a aplicar las mismas formas mundanas. Yo ordeno, tú obedeces. Yo digo, tú haces. No, mi hermano. Esa no es la manera de liderar la iglesia y el Señor nos da el ejemplo. Entonces,
El Señor nos enseña que nosotros debemos humillarnos. El que se humilla será ensalzado, dice la palabra del Señor. Pero el que se enaltece será humillado. Por eso que tenemos que tener cuidado, especialmente los que el Señor nos ha llamado a esta posición maravillosa de servir a la iglesia, ¿ya? Tenemos que ser cuidadosos de que no interpongamos las cosas que el Señor nos ha dado frente a esa relación que tenemos que tener con nuestros hermanos, sino mirarlos a ellos como superiores a nosotros. Y por eso es que tenemos que estar a las plantas del Señor pidiéndole: Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser humilde. Cuando detectamos algo que no es humilde, sino que es como soberbio, tenemos que ir a las plantas del Señor y decirle: Señor, por favor, ayúdame a ser humilde. En mi conversación con este hermano no fui humilde. Perdóname, Señor. Y si es necesario ir y pedirle perdón a ese hermano, mi hermano. Fíjense ustedes que esta es una ley. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es un principio que nosotros debemos entender. Fíjense lo que ocurre y lo que nos explica la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 28. Voy a leer algunas partes nada más. Ustedes conocen este pasaje. Desde el versículo 12 en adelante, cuando el Señor habla y le dice al profeta: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, ¿ya? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿ya? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, el versículo 16. Por lo que yo te eché del monte de Dios, ¿ya? Él se ensalzó y el Señor lo está humillando. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. ¿Se da cuenta? El que se ensalza será humillado, el que se enaltece será humillado. Mire lo que ocurre acá. Satanás es un ser creado, un ser finito que quiso ser infinito, un ser finito que quiso ser infinito. Mire la ceguera de Satanás. Un ser finito que quiso ser infinito. En contraste, veamos la otra parte de la ley. En Filipenses capítulo 2, miren lo que dice, del versículo 6 en adelante, o del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un ser infinito se vino a ser finito y se humilló más que todos los seres finitos que somos aquí en la tierra. Se humilló más, se humilló a nosotros, mi hermano. Fue más humilde que nosotros. Por eso que el Señor, en Mateo capítulo 11, ¿ya?, Él enseña lo siguiente. Él dice, en el versículo 29 del capítulo 11, Él dice:
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, en el servicio, cuando el Señor llama a ejercer el liderazgo, la dirección de la iglesia, hay que ser humilde, mi hermano. Hay que ser humilde. La manera de dirigir la iglesia no es como se dirigen las organizaciones en el mundo, las naciones en el mundo. La autoridad, ¿no es cierto?, de Cristo se acepta desde abajo hacia arriba. Y el Señor nos enseña a aquellos que estamos en esas posiciones de liderazgo, dice el Señor, que debemos aprender la humildad. En todas las otras cosas el Señor nos dice, síganme. En otras palabras, imítenme, imítenme, imítenme en esto, imítenme en esto otro. Pero en la humildad, esto tienen que aprenderlo. Tienen que aprenderlo. Esto no me lo pueden imitar. Deben aprenderlo. Tienen que aprenderlo. Y por eso muchas veces a usted, hermano, el Señor lo pone, ¿no es cierto?, o lo distingue rebajándolo, poniéndole una posición de servicio, rebajándolo de como hermano, lo rebaja para que usted sirva a sus hermanos. No es porque usted es superior a ellos, no, es porque usted necesita aprender humildad. Por eso que el Señor nos llama a todos los que nos ha llamado al ministerio, es porque nos quiere enseñar humildad, mi hermano. A lo mejor, si el Señor no me hubiera llamado al ministerio, yo no sería una persona humilde, o sería más soberbio de lo que yo soy. Pero por eso Él me llamó. Me llamó para que aprenda la humildad. Y a usted también, para que aprenda la humildad. Esto me recuerda, y con esto me gustaría terminar, que miremos un ejemplo de un hombre muy conocido, admirado por muchos, el apóstol Pablo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 9, los eruditos. Bueno, aquí Pablo plantea una expresión, él tiene una expresión bien bonita aquí. Lo que les quiero comentar es que los eruditos dicen que este libro, esta carta, Pablo la escribió cuando él tenía alrededor de 50 años, o 55 años. Más o menos a los 55 años escribió Pablo esta carta. Es lo que dicen los eruditos. Hay algunos que le ponen un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos a los 55 años. Dejémoslo en 55 años. Mire lo que escribe Pablo, estando en el ministerio, estando en el liderazgo de la iglesia, como apóstol. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire qué bonita la expresión. Él se compara con los apóstoles y él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, o sea, de todos los apóstoles que habían, yo soy el más chiquitito, el más pequeño de ellos. ¿Se da cuenta la humildad del apóstol Pablo? Miraba a todos sus consiervos como superiores a él, aunque sus consiervos sabían de que Dios había puesto mucha sabiduría en este varón, pero él los miraba a todos ellos como superiores a mí, superiores. En 5 años más, según los eruditos, Pablo escribe la carta a los Efesios, ¿ya? En el capítulo 3, versículo 8. O sea, 5 años más tarde. Eso significa que él tenía alrededor de 60 años. O sea, estamos mirando lo que pasó con la humildad de Pablo
desde que tenía 55 a los 60. Mire lo que dice acá. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, pues fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, a los 60 años, ahora Pablo se compara con todos los santos. Y él dice que él es el más pequeñito, no solamente de los apóstoles, sino que de todos los santos, él es más pequeñito. A todos los santos los miro como superiores a mí. O sea, ¿cómo va la humildad de Pablo? Va aumentando cada vez más, más humilde. Cada año que pasa, menos orgullo, menos soberbia, más humildad, mi hermano. Pablo a los 60 años. Los eruditos dicen también que en 5 años o 5 años más tarde, él escribió la primera carta a Timoteo. Y mire el capítulo 1, versículo 15. Ahora Pablo tiene 65 años. ¿Ya? ¿Qué pasa con la humildad de Pablo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. Yo soy el más pecador de todos. O sea, mucho más humilde, mis hermanos. A los pecadores también, a los que están afuera, como superiores a mí. Porque Él sabía lo que significaba el servicio. Y así es como el Señor miró a la humanidad, mi hermano, a todos los hombres, cuando Él vino a la tierra y se humilló a los hombres. Todos son superiores a mí. La humildad tiene que ir creciendo, no decreciendo. El orgullo tiene que ir decreciendo, no creciendo. Esa es la vida del hombre que está en liderazgo dentro de una iglesia. La pregunta es, mi hermano, y usted, mi hermano, que tiene una posición, un cargo dentro de la iglesia que el Señor lo llamó a servir, ¿va creciendo en humildad? Analicémonos frente a la palabra del Señor. ¿Cómo está el liderazgo de la iglesia? ¿Ya? En Estados Unidos hay mucho problema de liderazgo en las iglesias, mi hermano. Y se saben noticias, se hacen reportes, pero en su iglesia, ¿cómo está el liderazgo? El Señor nos bendiga, Él nos ayude. Y si usted está en una posición de liderazgo dentro de la iglesia, yo le invito a que oremos al Señor y que Él nos abra los ojos de nuestro entendimiento y alumbre, mis hermanos, con esa luz que Él tiene. Alumbre nuestro corazón y traiga y saque y revele, ¿no es cierto?, aquellas cosas en las que no nos parecemos a Cristo. Y le pidamos la gracia de Dios a Él en este momento para que Él nos transforme, para que el Espíritu Santo del Señor nos transforme a esa imagen del Señor. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, Señor, gracias te da mi corazón. Yo te pido, Dios mío, que tú me bendigas, que tú me guardes, Señor, que tú seas conmigo, que tu gracia, Señor amado, siempre esté en mi vida, en mi corazón. Y también, Señor amado, en la vida de mis hermanos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, esta meditación, Señor. Especialmente de aquellos que están, Señor amado, en una posición de liderazgo. Dios mío, tu gracia sea sobre ellos también. Y cualquier cosa, Dios mío, que nos esté apartando
del verdadero servicio que debemos brindar en la iglesia. Señor, tú quites aquello de nuestras vidas y tu Santo Espíritu venga con poder a nuestros corazones, Señor, y nos transforme aquella imagen que tú quieres que seamos, Señor, esa imagen tuya, eso que tú viniste, Señor, a establecer aquí en la tierra. Bendito Dios, yo te ruego tu misericordia, tu bondad sobre todos aquellos los hermanos que están escuchando, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos son los siguientes. Este día domingo tenemos un web seminar con la juventud. Es un web seminar en inglés que dice relación con las disciplinas espirituales. Así es que les voy a pedir que usted nos ayude a orar para que esos jovencitos que están recibiendo esa enseñanza y que están muy interesados en que el Señor les discipline espiritualmente, ellos puedan recibir y ser transformados y puedan ellos encontrar el secreto de la piedad. También los días viernes, como ya hemos dicho en otras oportunidades, tenemos nuestro taller de lectura bíblica de 7 a 9 de la noche, hora de Illinois, en la plataforma Zoom. Estamos leyendo el libro El Evangelio según San Mateo, que tiene cosas muy maravillosas, y gracias al Señor, con un grupito de hermanos estamos deleitándonos en la lectura de ese Evangelio. Todos los que quieran están invitados. Lo que sí, tienen que traer su Biblia, tienen que traer un cuadernito, un lápiz, para que tomen apuntes, y como el Señor les vaya hablando a ustedes también, luego puedan compartir. También el día domingo a las 7 de la tarde tenemos nuestra meditación, como lo estamos haciendo de costumbre. Con mi esposa hemos sentido que es bueno que lo hagamos con un video pregrabado, pero más adelante estamos buscando la posibilidad de que podamos transmitir directamente la meditación. Por ahora lo estamos haciendo de esta manera, y nuevamente les quiero pedir a ustedes que me lleven en sus oraciones para que el Señor me dé tiempo, me ayude a administrar bien mi tiempo para hacerme esos espacios para poder estudiar la palabra del Señor y poder compartir lo que el Señor nos quiera compartir o entregar por medio de su palabra. Así que esos son los avisos para la honra y la gloria de nuestro Señor. A continuación vamos a pedir la bendición para cerrar este servicio, esperando que haya sido de mucha edificación espiritual para quienes tengan la oportunidad de oír. Cerramos nuestros ojitos y pedimos la bendición del Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta oportunidad de estar delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, lo que tú has compartido con nosotros por medio de tu palabra. Yo te pido que por favor, Dios mío, tú, Señor, hables a cada corazón y tú puedas transformar vidas a través de esta palabra, puedas despertar el hambre espiritual en mis hermanos, que tengan la oportunidad de escuchar, especialmente aquellos que están, Dios mío, en una posición de liderazgo, para que tú, Señor amado, les ayudes a ser buenos servidores tuyos, excelentes servidores tuyos. Y a mí también, Señor, te lo ruego, te lo suplico. Ahora, Dios mío, tu bendición sobre todos quienes han tenido la oportunidad de escuchar esta meditación, y también sobre mi vida y la vida de mi familia. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Que el Señor les bendiga.